12 al 17. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al 17. Estamos estudiando el mensaje de Dios para las 7 iglesias, que son representación de individuos cristianos o de congregaciones en la actualidad. Este mensaje es para nosotros hoy en día también. Dice la palabra: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Padre, nos ponemos a tu disposición, que tú perdones todo pecado, Señor, que tú limpies nuestro corazón y que tu palabra pueda hacer eco, Señor, en nuestra vida hoy en día. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Usted se dio cuenta hace poco en las noticias que un hombre dominicano llamado Ariel Castro en los Estados Unidos tuvo cautivo durante casi 10 años a 3 mujeres que él las había raptado en su vecindario y algunos fuera de ellas. Fue una noticia impactante, conmovedora, porque el actuar de este hombre fue inusual, ya que él era parte de la comunidad donde vivían estas mujeres. Y Ariel Castro se había puesto un disfraz en el cual nadie podía identificar que él era uno de los sospechosos. Al grado, hermanos, que él estuvo en las vigilias en donde se oraba por estas chicas. Él estuvo presente allí, orando o haciendo una pantomima de su identificación del dolor que la familia, que la comunidad sentía con la pérdida de estas mujeres. De esa misma manera, uno piensa que la lucha contra nuestro enemigo principal, que es el enemigo, uno piensa que el enemigo está fuera, está muy distante de nosotros. Y es una sorpresa tremenda cuando nos damos cuenta que el enemigo no solo trabaja afuera, trabaja muy dentro, se infiltra y comienza a destruir la obra del Señor. Uno dice: el enemigo anda como león rugiente y tengan cuidado los lugares que frecuenta, pero no se da cuenta que el enemigo usa disfraces y a veces se infiltra tan cerca de nosotros hasta llegar al seno de la iglesia.
De repente nos damos cuenta de esto. El mensaje que Dios manda a esta iglesia de Pérgamo tiene que ver con esto. Los creyentes necesitaban reconocer la obra del diablo en medio de la iglesia, no solo en medio de la comunidad. Los creyentes necesitaban reconocer la obra del enemigo en medio de la iglesia. Por cierto, este mensaje no es una invitación para que usted haga de investigador dónde está el enemigo en la iglesia. ¿Quién es el Ariel Castro infiltrado con disfraz? No ande viendo caras de diablos, este hermanito. Huele azufre, a saber si él es. No, el enemigo sutilmente llega con ideas, con provocaciones y nos hace decaer en nuestra vida cristiana. Algunas cosas de la iglesia que necesitamos saber hoy en día. Esta iglesia de Pérgamo, hermano, estaba localizada a 104 kilómetros al norte de iglesia Esmirna, que estuvimos estudiando la semana pasada. Estaba construida en una montaña a unos 300 metros sobre el nivel del mar. Esto es importante porque su localización le permitió a esta gente que vivía en Pérgamo comenzar a construir altares, comenzar a hacer un culto al emperador mucho más grande que las demás ciudades ahí de Asia Menor o de la actual Turquía. Una de las cosas destacables en Pérgamo es que tenía una biblioteca gigantesca. En ese tiempo tenían más de 200,000 volúmenes y templos a Dionisio, Atenas, Esculapio, 3 templos al culto del emperador, hermanos, y un gran altar al Soter Zeus, o a Zeus Salvador, como ellos le llamaban, y tenía muchos palacios. ¿Qué se dice de Dios acerca de este mensaje? El remitente. Y dice la palabra, hermanos, dice la palabra que Dios está identificando acá, véalo bien en el versículo 12, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. ¿Y qué es la espada en la Biblia? ¿A qué se le simboliza la espada en la Biblia? A la palabra de Dios, y se identifica como aquel que tiene la palabra poderosa de Dios. Usted tiene esa palabra también, ¿no es cierto? La tiene en sus manos, debe de tenerla en su corazón, y vamos a ver el poder que tiene la palabra de Dios. Y es interesante cómo se presenta el Señor en esta carta. Tenemos que preguntarnos por qué se presenta Dios armado. ¿Por qué Dios se presenta con una espada que es su palabra? Hermanos, porque Dios en esta iglesia tenía una lucha, una batalla. Tenía que vencer a alguien que se había ocultado, se había infiltrado en la iglesia. Usted sabe quién es. Segunda de Corintios 11:14 nos dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y en el versículo 3 dice: me temo, dice Pablo, que así como Eva fue seducida por la serpiente, así muchos sean seducidos por el enemigo. Entonces, este mensaje, Dios se presenta como alguien armado. Tenía que hacer lucha, tenía que vencer aquellas cosas que el enemigo estaba realizando, no fuera sino dentro de la iglesia. Él peleará en contra de los Balaamitas, ya vamos a explicar, y de los Nicolaitas, que eran las corrientes infiltradas por el mismo demonio, hermanos. Eran corrientes
que el mismo demonio estaba haciendo. Roma le había otorgado a Pérgamo el poder de la pena capital y se había instituido que aquellos que no participaran del culto podían ser muertos. Y miren, era una cuestión que Roma había dado permiso. Roma le había dado el poder a estas ciudades como Pérgamo a aniquilar a aquellos que se atrevían a estar en contra de sus legislaciones. Pero Roma tenía otro poder encima. Y miren que el diablo se había infiltrado muy bien, era una situación difícil al grado que Dios dice que esta ciudad estaba dentro del trono de Satanás. Y le decía a los hermanos que vivían allí que ellos estaban ministrando en el trono de Satanás. ¿Cómo es posible eso? Para Dios, la idolatría, hermanos, cuando nosotros inclinamos nuestro corazón y nuestra adoración a otro ser creado y permitimos que la idolatría entre a nuestro corazón y quitamos el lugar que únicamente a Dios le pertenece y ponemos en él cualquier otra cosa, cualquier otra persona, es una obra del enemigo. ¿Por qué razón? Porque el único merecedor de honra y gloria es nuestro Dios. Amén, hermanos. Solo Dios merece la adoración. Y cuando permitimos que otro ser ocupe ese lugar, nos convertimos en idólatras. Y dice la palabra, allí estás morando, donde mora Satanás, allí estás sirviendo la iglesia, donde mora Satanás, en el trono de Satanás. Era una situación muy difícil. Se refería a este trono a la adoración de múltiples dioses falsos, especialmente al culto al emperador. Qué bueno que esta mañana pudimos adorar al único y santo Dios. Y es por eso que debemos llevar adoración a Dios cada vez que tengamos esa oportunidad, no solo en la congregación, sino que nuestra vida sea un altar para Dios, un altar de adoración a Dios. En Números se cuenta acerca de estas personas infiltradas, Balaam, Balac, que eran gente, profetas, pero no un profeta de Dios, sino un profeta que había distorsionado su corazón y estaba pidiendo al pueblo o al sacerdote que maldijera al pueblo de Dios. Y esta corriente, hermanos, se había infiltrado en esta iglesia en este tiempo. Dice más adelante la palabra, en versículo 13, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, me dice, ni en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Era una situación difícil, hermanos, las que ellos vivían. Pero lo interesante de esta iglesia es que a pesar de su dificultad, ellos fueron leales al Señor. Y eso Dios le agrada. Dios le agrada cuando, a pesar de la oposición, seguimos siendo leales a Cristo. Vamos a tener oposición, vamos a tener problemas. El enemigo se ha infiltrado en la iglesia. En la iglesia de Pérgamo el enemigo estaba allí, el trono de Satanás se servía en medio de eso. Sin embargo, había gente que fue fiel, a pesar
de que se mencione específicamente el nombre de uno de los creyentes que dio su vida por el Señor, uno de los primeros mártires, que ayer, la semana pasada, hablábamos del martirio, y Carlos David en la tarde nos estaba hablando acerca de la iglesia perseguida, y vimos un video actual acerca del martirio que viven nuestros hermanos en Oriente. Hoy en día esto se está dando. Miren, dice que Antipas, un creyente fiel al Señor, dice que dio su vida por no doblegarse ante el César. Dio su vida por Dios. Entregó, dice que fue martirizado. Y oiga bien, hermanos, Satanás ataca la lealtad a Cristo por medio de la persecución. Y es por eso que cuando nos acercamos a Cristo no entendemos las luchas que vienen a nuestras vidas. Y a veces, si no tenemos la atención, el consejo de cristianos maduros alrededor de los nuevos creyentes, el nuevo creyente se desanimará, porque Satanás comienza a fastidiar y a molestar la lealtad a Cristo. Se levantan problemas, se levantan dificultades, y uno puede llegar a decir, bueno, antes ni me daba cuenta de las dificultades, y hoy que soy creyente, ¿ha escuchado eso? ¿Ha dicho usted alguna vez eso? Hoy que soy creyente, vienen más problemas a mi vida. Y sabe una cosa, Dios les está recordando a estos hermanos que Satanás se levanta y va a luchar contra la lealtad de los creyentes. Pero dice la palabra que estos hermanos permanecieron fieles, a pesar de que vieron morir a uno de sus hermanos, confiando en el Señor. Y le dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Cualquiera entra en crisis cuando mira a un fiel servidor del Señor en serios problemas, ¿no es cierto? Cualquiera entra en crisis y uno dice, bueno, si así es la cosa, mejor me regreso donde venía. Pero Satanás, hermanos, no tiene más poder que el que se le ha conferido. Y si usted y yo queremos agradar al Señor de todo nuestro corazón, tenemos que reponernos cuando tengamos luchas en nuestras vidas. Tenemos que levantarnos, hermanos. Tenemos que batallar. Tenemos que, a pesar de que podemos experimentar estar ministrando en un ambiente tan contaminado como lo hizo estos hermanos de Pérgamo, usted y yo tenemos un llamado a la lealtad a Cristo. Usted debe entender que el enemigo va a estar fastidiándolo, y una aplicación que podemos dar a estos principios que estamos dando es que usted lucha contra las fuerzas de Satanás. ¿Oye bien, hermanos? Está luchando contra las fuerzas de Satanás. Vaya conmigo a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 10. Efesios 6, 10 nos dice: que usted y yo tenemos un enemigo en común. Amén, ¿ya lo tienen, hermanos? Dice la palabra
Léalo conmigo, 6, 10 al 12. Léalo conmigo fuertemente. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El Señor nos está recordando una vez más que nuestra lucha no es contra carne, no es contra otro hermano, no es contra otra hermana, no es contra nosotros, no es contra su vecino, no es contra su esposo, su esposa, no es contra ninguna otra persona. Estamos luchando en contra de las huestes espirituales de maldad. Y las huestes espirituales de maldad están tratando que los propósitos de Dios no se cumplan. Desde el principio Satanás se opuso a los propósitos de Dios, por eso fue lanzado a la tierra. Y nosotros luchamos para que el propósito de Dios en la vida del ser humano se cumpla. Luchamos para que esta enemistad que tenemos no prevalezca. Hermanos, su lucha es contra el enemigo. ¿Está usted enemistado con alguien? ¿Se siente herido por alguien en esta mañana? Mira a esa persona y siente que se estremece, que su estómago le da vuelta y dice: esta persona es la que es mi enemigo, mi enemiga. Está enemistado con un familiar cercano o lejano. Alguien le dañó, quedó mal con usted y usted no ha podido superar ese dolor. Déjenme decirle que la palabra nos dice que su lucha y mi lucha es contra las huestes espirituales de maldad. Están tratando de desvirtuar el propósito que Dios tiene para su vida. Y la Biblia nos manda y nos dice que debemos de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. No hay otra forma de combatir la vida cristiana, sino es fortaleciéndolos en el Señor, sino es yendo a Dios para que nos llene de su fuerza para enfrentar el día a día en la vida cristiana. Es únicamente la solución que nos da el Señor, que día a día estemos fortaleciéndolo. Dios no va a quitar esos problemas de nuestro alrededor. Tendríamos que vivir en otro planeta para no tener esos problemas que tenemos. Tendríamos que vivir en la luna. Algunos pasan por ahí, yo sé, solo ahí pasan. Tendríamos que ser extraterrestres de otra dimensión. Y por cierto, no crean todas esas charadas que hoy en día se están hablando acerca del origen del hombre. El puro Satanás está tratando de meter la idea de que los extraterrestres vinieron y formaron a Adán y Eva. Y son locuras inventadas del hombre sin Dios. Satanás infiltrando sus ideas ahí. No podemos estar exentos de los problemas, pero sí, hermanos, podemos estar fortalecidos por el Señor. Y estos hermanos de Pérgamo estaban batallando en la pura cuna, en el trono del enemigo, en donde la idolatría, hermanos, estaba por doquier allí. Y es interesante que ellos permanecieron fieles al Señor. Permanecieron fieles.
Eso nos da la pauta de que cuando nosotros practicamos Efesios 6:10, cuando nosotros creemos que Dios tiene poder para dárnoslo para el día a día, podemos vencer al enemigo. Podemos hacerlo. Estos hermanos lo hicieron. Volvamos allá a Apocalipsis. Volvamos a Apocalipsis capítulo 2. Dice el versículo 14. Y viene una condena que Dios le hace a esta iglesia de Pérgamo. Le dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Y hermanos, esto tenía que ver con este hombre que en el Antiguo Testamento, en Números 25, versículos 1 y 2, hizo un plan en contra de el pueblo de Dios. Y vea, hermanos, cómo este Balaam está pidiendo que haya una maldición sobre el pueblo de Dios, sobre Israel en este momento. Y Dios no permite que esa maldición llegue al pueblo. Qué bendición es saber eso, de que ninguna maldición que otra persona haga contra los hijos de Dios puede tener efecto si Dios no lo permite. Este hombre pedía para que el pueblo de Dios fuera maldecido. Ese es puro diablo, ahí pidiendo esto. Pero sabe que el enemigo no se va a quedar tranquilo. Se ideó un plan, y ese plan tenía que ver de usar a las mujeres moabitas para hacer caer al pueblo de Dios. ¿Qué fue lo que hizo? Números 25 del 1 al 3. Vea aquí lo que pasó en este pasaje. Números 25, hermanos. Números 25 dice, versículos 1 al 3. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Qué tremendo, hermanos, porque vemos aquí acerca de Balaam, lo que está diciendo allá en Apocalipsis. Y vean la estrategia del enemigo. No se va a quedar tranquilo, va a buscar la forma. Y es por eso de que el fortalecernos constantemente en el Señor va a hacer una diferencia en nuestras vidas. No logró que el profeta maldijera al pueblo, pero sí logró su objetivo de otra manera. ¿Qué es lo que hizo? ¿A quiénes usó, hermanos? A las mujeres moabitas, las mujeres que vivían en pueblos paganos cercanos al pueblo de Israel. Dios ya había dejado establecido de que no hubiera contacto, relación con estos pueblos. Pero miren la astucia de Balaam. La astucia fue provocar que estas mujeres se acercaran a los hombres cristianos para que terminaran adorando a sus dioses, y así lo hicieron. Una mortandad tremenda a causa del juicio que Dios levantó por este acto. Y hermanos, por la doctrina de Balaam y de los nicolaitas, había una división allí en el seno de la iglesia. Balaam hizo un plan para usar a estas mujeres moabitas y seducir. Por eso es que la Escritura en Apocalipsis nos dice que
esta doctrina estaba infiltrada en Pérgamo. Había personas que estaban seduciendo a hombres para que tuvieran relaciones sexuales y también para que adoraran a sus dioses. Esto es lo que estaba pasando en esta iglesia. Lo que no pudo hacer Balac directamente lo hizo de forma sutil, por medio de Balaam. Satanás obra también desde adentro. Hermanos, tengamos cuidado. Hay que estar alertas en cuanto a la manera que el enemigo trabaja hoy en día. Hay que estar alertas, hermanos. ¿Cómo se está infiltrando? ¿O cómo se pudiera estar infiltrando? Este problema lo tenían allá, 2000 años atrás. Pero ¿cómo en este tiempo se puede estar infiltrando estos mismos problemas en la iglesia actual? Tengamos cuidado que por la vía sentimental podamos terminar adorando a otros dioses. Terminen adorando ídolos. Esa es la sutileza del enemigo. La sutileza del enemigo. Señoritas deben de abrir sus ojos bien a la hora de escoger a su príncipe azul. ¿Ah? Caballeros deben de abrir bien sus ojos a la hora de escoger la princesa que Dios tiene para sus vidas. Tienen que abrir sus ojos. Una mala decisión puede hacer que nuestros corazones se volquen a una adoración pagana. Padres de familia, tenemos que ser radicales con nuestros hijos a la hora de permitir relaciones que vayan a estar arruinando sus vidas interiores, su vida espiritual, su devoción. Es que el joven tiene buen testimonio. Hermano, dejémoslo que se realicen los muchachos. Tengamos cuidado, hermanos, porque hoy en día de esa forma puede ser infiltrado. Yo recuerdo, bueno, en el ministerio que el Señor me ha permitido, en varias ocasiones me he encontrado jóvenes enamorados, pero enamorados de la persona equivocada. Varios jóvenes, y cuando el amor llega a la vida y cuando hay una infatuación en una relación, es tan complicado hacer entender a una persona que sus sentimientos lo pueden llevar a un problema serio. Y a lo largo de estos años he podido ver jóvenes cómo se van alejando del Señor a causa de sus sentimientos mal encaminados. Tengamos mucho cuidado, hermanos, hoy en día. No veamos con trivialidad estos principios que Dios ha dejado en su palabra. Porque esta gente, hermanos, comenzó por el corazón, terminaron en la cama, terminaron después adorando ídolos, según Números 25. Y eso es lo que el enemigo quiere. Eso es exactamente lo que el diablo está tratando de hacer, que dejemos de adorar a Dios, que comencemos a adorar la creación, que comencemos a regocijarnos en las criaturas y no en el Creador. ¿No le parece que el enemigo es sutil en estas cosas? Nos estamos permitiendo hoy en día
que se nos infiltren cosas seductoras a través de la televisión, a través de las pláticas. Y Dios está pidiendo, hermanos, que tengamos cuidado con las artimañas del enemigo. Ve el versículo 16. Por cierto, Nicolás y Balaam tienen el mismo significado en la Biblia. Aquel que seduce tienen el mismo significado. Y nos da la solución. Por tanto, arrepiéntete, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y Dios hace nuevamente un llamado al arrepentimiento. Hermano, por favor, escuche bien que este es un llamado para nosotros hoy en día. No es un llamado solo para aquellos que están afuera, que se arrepientan de su malo camino, que bueno. Este es un llamado que Dios hace para la iglesia del Señor, que vivamos con un corazón arrepentido. Aunque la iglesia de Pérgamo no todos habían participado en estas doctrinas de Balaam ni de Nicolás, pero se hacían cómplices al ver las cosas y no decir o hacer nada al respecto. Hoy en día tenemos esa carga que decimos nosotros: no, mejor prefiero no decir nada para no emproblemar. Usted y yo nos hacemos cómplices de las cosas que vemos también. Y es por eso que el arrepentimiento que Dios está sugiriendo o pidiendo aquí no es para aquellos nada más que están involucrados, sino es para todos. Es para toda una congregación, y dice: arrepiéntete, arrepiéntete. Una diferencia entre arrepentimiento y confesión. Cuando nosotros nos arrepentimos, decimos, nos confesamos, ponemos a cuentas con el Señor y hablamos lo que el Señor llama como pecado. Nosotros lo decimos: esto es pecado, Señor, he cometido. Eso es confesión. Estamos diciendo el mismo lenguaje que Dios, nos ponemos de acuerdo. Pero arrepentimiento tiene que ver con dar un paso atrás en la dirección contraria. Es un giro de 180 grados y comenzar a hacer otras totalmente lo diferente a lo que se estaba haciendo. ¿Qué implicaba el arrepentimiento en los hermanos de Pérgamo? No solo confesión, no solo necesitaban ponerse de acuerdo y decir: Señor, sí, hemos permitido que los de Nicolás, que los de Balaam estén allí infiltrados, estén seduciendo gente y no hemos dicho nada. Perdónanos por eso. Esa era una parte de confesión. Pero el arrepentimiento tiene que llevarnos a hacer cosas prácticas en la dirección totalmente contraria. Entonces puede confesar a Dios en esta mañana: Señor, he tenido problemas con la pornografía, no me quiere dejar la pornografía. Señor, perdona por ese pecado. Pero si no hace algo para trabajar en eso, si no da un giro de 180 y comienza a hacer cosas diferentes, no va a tener una vida arrepentida. Amén, hermanos. La vida arrepentida tiene que dar pasos. No solo tiene que ver con buenas intenciones. Señor, yo te quiero ser fiel toda mi vida, pero ¿qué pasos vamos a dar para ello? Señor, un tachón, ¿y qué decimos? Y cuenta nueva. Señor, un borrón y cuenta nueva. Está bien. Y podemos pasar confesando. Y dice 1 Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué dice? Y limpiarnos de toda maldad. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere limpiarnos de toda maldad. Quiere que caminemos en sentido opuesto
al que hemos estado acostumbrados. ¿Qué implicaba para ellos arrepentirse? Era decir, un momento, aquí hay un problema, aquí hagamos algo en esto. Era no era una invitación solo a derramar una confesión genuina ante Dios. Tenía que ver, no solo con el día domingo, tenía que ver con el día lunes hasta el viernes. Hay tantas, ¿cómo le llaman a eso? Perdonen, hermanos. Buenas intenciones. Y yo me quedo sorprendido de las buenas intenciones que tenemos nosotros en nuestro corazón. Amén, hermanos, tenemos muy buenas intenciones. Queremos hacer las cosas bien. Si yo les pregunto ahorita, hermanos, ¿cuántos quieren hacer las cosas bien para Dios? Y tenemos una intención maravillosa los cristianos. Todos diríamos, amén, hermanos. Queremos hacer. Hay tantas buenas intenciones hoy en día, pero nos hace falta un complemento. Cuando Dios nos pregunta, ¿quieres arrepentirte? Señor, en mi corazón está tener una vida consagrada a ti. Nuestra respuesta debería de ser, sí, Señor. ¿Dónde firmo? ¿Dónde me comprometo, Señor? ¿Dónde comienzo a hacer las cosas diferentes? ¿Qué voy a hacer ahora? Al llegar a la casa, ¿qué voy a hacer con mi vida? Las decisiones que vamos a tocar van a ser sumamente importantes. Y al finalizar, Dios le dice a la iglesia y le da una amenaza. Y le dice, si no haces eso, voy a pelear contra estas personas con la espada de mi boca. ¿Y qué está hablando aquí, hermanos? Habla de una visita de juicio a la congregación de Pérgamo. Y le dice el Señor a la iglesia de Pérgamo, si no haces nada, voy a llegar y te voy a hacer una visita, pero voy a visitarte para tener un juicio contigo. Y voy a usar la palabra de mi boca para esto. Y Dios nos guarde de una visita como esta, hermanos, en la cual Dios nos visite para arreglar cuentas de nuestro mal proceder. No, ¿verdad, hermanos? Nadie quiere eso. Arrepentámonos, volvamos a Dios, porque las amenazas de Cristo, aquí una amenaza, no se parecen a las de nosotros, ¿verdad? Cuando estamos criando nuestros hijos, a veces decimos, ya te voy a sonar cipote. ¿Qué hace el cipote? No. Cipote, ya te voy a sonar. Segunda vez. Y el cipote sigue, ¿verdad? Y sigue. Y el problema nuestro es que cuando ya estamos bien enojados, ahí queremos disciplinar, y a veces lo hacemos mal por eso, porque estamos tan llenos de enojo porque no nos hizo caso a la primera, a la segunda, y agarramos. Le doy una clara en la disciplina, es la disciplina de Dios. Diga una vez las cosas y ejecuta lo que ha prometido. Así es Dios. Y a veces he tenido que decir a mis hijos, te voy a decir esto, y yo le pongo un y no lo voy a volver a repetir. Y cuando digo, esas palabras son mágicas para mis hijos, son mágicas, cambia la cosa. No lo voy a volver a repetir. Y ahí vemos la atención de nuestros hijos. A veces, hermano, ¿usted cree que las promesas de Dios son fieles? ¿No es cierto?
Cuando Dios promete algo, Dios lo va a cumplir. Ahora bien, ¿usted cree también que las amenazas de Dios son fieles? Que Dios las va a cumplir. Dios las va a cumplir también. Tenemos en la mente un Dios alcahueta. Me dijo una vez, tuve un accidente para allá, me caí allá, tuve este problema, me quedé sin la novia, sin plata, y venimos recibiendo avisos del Señor y diciendo, no, yo lo puedo controlar todavía, yo lo puedo controlar. Y la iglesia debía de entender que las amenazas de Cristo son tan seguras como las promesas. ¿Qué haremos? Depende de nosotros. ¿Qué vamos a hacer, iglesia? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué nos dice el Señor? Arrepiéntase, dé vuelta atrás y comience en la dirección contraria. Y Dios recompensa estos pasos de fe. Si hay alguien aquí que ha hecho lo correcto, no digo que es perfecto, pero que ha intentado en su vida buscar a Dios de todo su corazón, lo ha invocado, cuando el Señor le ha dado una reprensión, él ha entendido y ha tratado en su forma de hacer las cosas y no ha sido bendecido, no puedo creer eso. No puedo creer que un cristiano que está en una lucha tremenda de ser consciente de que Dios tiene que dirigir mi vida y escucho a Dios y trato en lo que yo tengo de hacer la voluntad de Dios, eso te va a traer bendiciones a tu vida, hermana. Eso va a traer una bendición tremenda a nuestra vida. Y dice la palabra al final, versículo 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere. ¿Qué tenían que vencer ellos? Esas dos doctrinas. ¿Qué tienes que vencer tú, hermano? Pecado. Pornografía, celos, envidias, amarguras, malos hábitos que nos impiden estar con Dios. Eso es lo que tenemos que vencer hoy en día. Y dice, hay que vencer. A ellos les estaba pidiendo victoria sobre esas áreas de allá en Pérgamo. Pero al que venciere, deberá comer del maná. Le daré una piedrecita blanca y le daré un nombre nuevo. 3 cosas ofrece el Señor que tienen que ver con la gracia de Dios en proveernos, tienen que ver con la entrada. Hay muchas interpretaciones sobre la piedrecita blanca. Algunos las ocupaban en un juicio, decían que cuando los que participaban del juicio soltaban la piedrecita blanca era inocente y cuando soltaban una negra era culpable. Otros decían que esa piedrecita blanca tenía que ponerse en el atuendo para que lo dejen entrar a una fiesta, a una ceremonia importante. Hay muchas cosas ahí, pero lo interesante que es que esa piedrecita blanca tiene que ver, hermanos, con una invitación de Dios a nuestra vida, con un acercamiento a Dios, una identidad de Dios hacia nuestras vidas. Y un nombre nuevo es un nuevo pacto que Dios hace con nosotros. Conclusión, hermanos, tendrá nuestro corazón rincones reservados para Dios en este mundo. Póngase de pie en esta hora y oremos al Señor. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias. Gracias, Padre Celestial, porque eres bueno. Tu misericordia es infinita, Señor. Dice tu palabra que tu misericordia llega hasta los cielos. Y queremos bendecirte, queremos amarte, queremos adorarte por lo que tú eres en esta mañana, Señor. Gracias, Padre Celestial. Señor, has
Has dejado este consejo a Pérgamo para darnos cuenta, Señor, para que estemos conscientes que la obra del enemigo se infiltra fácilmente con seducciones, con trampas. El enemigo tiene el propósito de que nosotros dejemos de hacer tus propósitos, tus planes. Y yo te pido en el nombre de Jesús que aquellos que han dejado los planes tuyos, Señor, han dejado esos propósitos, han dejado de amar esos propósitos, han dejado de caminar en el servicio a ti, Señor. Padre, que se den cuenta que el enemigo ha, Señor, de manipular cualquier cosa. Nos ha puesto enemistades. Perdónanos, Señor. Al que venciere, Señor, necesitamos ser vencedores contra toda cosa que esté obstaculizando nuestras vidas. Dios, queremos caminar contigo, Señor, y no queremos dejar en nuestro corazón un rincón en el cual se adore estas cosas. Padre, te bendecimos en esta mañana. Te damos gracias por la oportunidad que nos das. Pero sí, Señor, es un llamado importante. No solo confesarnos, Señor, sino a dar un giro de 180 grados. Yo quiero invitar a aquellos que en esta mañana necesitan arrepentirse, necesitan hacer algo en su vida, puedan pasar aquí al frente. Vamos a hacer una oración por ellos. Aquellos que reconocen necesidad de arrepentimiento, de dejar algo, de dejar y volver en la dirección correcta, pase al frente. Pase al frente sin miedo, queremos orar por usted. Yo sé que no es una invitación a la goza, es una invitación a reconocer que algo no está bien en nuestras vidas, que necesitamos volver a Dios. ¿Quién necesita? El Señor pueda orar en su vida, en el arrepentimiento, en volver dirección diferente. Pase al frente. La palabra nos dice: al que venciere, a ese el Señor le va a dar lo prometido. Alguien más que lucha por pasar aquí al frente, pase al frente. Ya hay dos valientes aquí. Queremos orar por usted.
aplauso al Señor. Los esperamos, hermanos, a las 5 de la tarde. Queremos que todos estén con nosotros en esta tarde. Dios nos bendiga, hermanos. Sábado con la actividad de los niños, por favor les pedimos que se vengan un momento aquí al frente. Necesitamos su ayuda y necesitamos que nos colaboren también en esta actividad. Así que los espero por acá al frente, no les voy a quitar mucho tiempo, van a ser unos 5 o 10 minutos. Así que por favor, en este momento, todos los jóvenes que quisieran colaborar para el próximo sábado con la actividad de los niños, por favor aquí al frente.